Eso es un fenómeno paranormal que siempre es típico de las posesiones o sea, siempre ese fenómeno está ligado a la posesión, a lo que se llama en parapsicología prosopopesis. Sí, la posesión vamos a aclarar que no tiene nada que ver con el diablo, sino son casos graves de esquizofrenia. Sí, son casos de esquizofrenia. O sea, eso no hay ningún tipo de duda. ¿Qué nos Exacto. interesa a los parapsicólogos? Todos los fenómenos alrededor. Claro. Viste que en la película pasaban cosas como que se levantaban, se tiraban cosas, Sí. caían. Bueno, todo Inclusive eso. levitaba. Exacto. Bueno, todo eso no tiene nada que ver con el fenómeno de abducción. Nada. Todo eso está absolutamente ligado al fenómeno paranormal de una posesión o de un poltergeist. O sea, psicoquinesis espontánea recurrente. ¿Por qué? Pues lo podemos definir, afortunadamente, aunque algunos de nuestros colegas están un poco enojados porque somos parapsicólogos, porque lo paranormal es... Sí, hay Claro. cierta antinomia entre el ufólogo y el parapsicólogo. Bueno, la pavada. ¿Por qué? Justamente por eso. Podemos ver cuando un fenómeno es una abducción, o un visitante de dormitorio, o entidad no asociada, como podría llamarse, o un fenómeno paranormal. Gracias a que tenemos el conocimiento, si no sería... Claro, la película es toda una mezcolanza, ¿no? Porque es aparecen los dioses sumerios. Exacto. Desde una parte parece verse una nave sobre la casa. La única película realmente buena sobre el tema fue de hace bastantes años, debe tener como 10 años fácil, que fue Intrusos. Intrusos. Sí. Intrusos es un documental. Está bien hecho. Es un documental. Bueno, de hecho yo leí el libro de Bud Claro. Hawkins, ¿no? Sí. Sí, el libro es La verdad, fabuloso. nosotros tenemos muchos casos de visitantes acá en esta zona, en Devoto, que ahí están, Sí, sí, sí. de los cuales todavía seguimos con un montón de casos y que hemos adosado ahora casos de la zona norte, que son los que seguimos estudiando junto con estos, que son así, son de ese tipo. O sea, todavía se siguen produciendo, en las familias que eran visitadas todavía se siguen visitando. Fuimos descubriendo más casos, nos empezaron a llegar de otras zonas, pero siempre digamos, es una zona específica, un conglomerado o una línea, como ahí hay, no sé si te vas a fijar, hay un plano Filcar allá, Ajá. en la puerta. Eduardo hizo... Sí, me he borrado, pero bueno, ahora lo voy a marcar. Sí, Eduardo hay tres hizo casos que estamos siguiendo, unos son casos, prácticamente una línea recta. es una línea recta. Mirá vos. Casualidad, sí, Como pero si hubiese un patrón Como si hubiese un geográfico, patrón, digamos. tal cual, también. Pero lo interesante de estos casos de abducción, porque son abducciones de todas maneras, los casos de visitantes de dormitorio. Sí, son técnicamente casos de visitantes Son de dormitorio. visitantes de dormitorio. Como no está el ovni, no serían abducciones. Claro, lo que pasa es que la gente no recuerda. La que sí recuerdo, tengo una de los últimos casos, una de las chicas, que por casualidad, ¿viste? Sí, yo la estaba tratando y viene y me cuenta, mirá lo que me pasó. Estaba durmiendo una noche, 5 de octubre del año pasado. Tormenta terrible, a las 3 de la mañana, Martínez, y siente que una mano la golpea. Se despierta, mira, y tenía un gris en la cama, entre ella y el marido. El gris la toca, ella se levanta y se va, sin darle ni 5 dolillas al gris. Y se fue a dar vueltas por la casa y se fue a mirar y había una ventana medio abierta y se le había metido agua. Se puso a llorar la nena a los gritos, le salía sangre a la nena de la nariz, se quedó con la nena, se olvidó por completo de que el gris la tocó y salió. Cuando vuelve quiso despertar al marido y trató de despertar al marido. Y siempre pasa lo mismo. Y con ese caso, que fue bastante interesante, el hecho es que cuando empiezo a hablar con ella y trato de ver si había tenido alguna otra experiencia extraña, y me empiezo a encontrar con Tiempo Perdido, ella es uruguaya, me empiezo a encontrar con Tiempo Perdido, que de repente estaba en un lugar y que no sabía cómo había llegado a ese lugar. Me empiezo a encontrar con sensaciones de ella extraña y como
yo había hecho unos dibujos y justo tenía un dibujo de una chica en una camilla con los grises alrededor y había hecho las bóvedas con Claro. los tubos, todo lo que a mí me habían contado. Se lo muestro y me dice, no, me dice, esto no me es desconocido. Dice, es una camilla de acero inoxidable muy fría. Así. Arriba hay una luz muy brillante. Y empezó a recordar. Y empezó a salir con que, claro, sí, yo me acuerdo, me habían sacado sangre, me habían sacado tejido. Fue impresionante. Claro, ahí empezó a atar cabos. Exactamente. La chica se escribana, no falta que dijera doy fe también. Claro, pero Sí. por Sí. Ese es O un sea, acto, fue un caso bastante interesante, uno de los casos, ya te digo, es nuevo. sobre todo gente que por ahí no conoce el tema o No, jamás le para interesó, nada. Jamás. ni leyó un libro, ni Nada. vio una película. Nada. Ella estaba, viste, en esto, absolutamente nada. La extrañeza para mí fue, no se sorprendió, la toca el gris, despierta, Claro. lo mira y no se sorprende. Y se va y sigue. Y se va y lo deja Sí, el eso es marido inaudito. solo. O sea, en los casos que nosotros tenemos, vos los habrás leído, sí. la gente se queda, paralizada porque el ser te paraliza cuando entra en la habitación. Y trabaja en el que está despierto por lo general. En este caso, trabajaron evidentemente sobre el marido, que no despertó porque a ella la sacaron A de ella la la habitación. sacaron, le hicieron irse. Exacto, primero Otra- habrán trabajado en la hija, porque la hija chorreaba sangre. Claro. Y después se pusieron a trabajar en el marido. Y lo que sí quedó en la casa, muchos lugares de la casa con problemas eléctricos, un gran campo electromagnético, como suele quedar siempre, ¿no? Eso queda después de la presencia de Sí, estos seres. sí. siempre. Hay otro caso allá, este es en Florida, es un caso que venimos, estos dos casos, bueno, el caso de Florida lo venimos siguiendo desde 2005. La chica llegó en 2005, tuvo el visitante de día en la casa, que fue lo que de ella- día. de día, lo vio de día. Tenemos varios casos Hay de casos, día. ¿sí? Sí, sí. Sí, después te cuento otro también, el de Analía. Toda la literatura que me pude acercar, generalmente de Son Estados nocturnos. Unidos, son nocturnos. Bueno. Y generalmente vienen de Estados Unidos. No, sí, los casos nuestros son tremendos también. El caso de esta chica, Mari, igual está tenemos un trabajo nuevo, Eduardo no te lo mandó, ¿no? Te lo mando por mail, si querés. Te lo mando. Yo estuve leyendo algo de ustedes Hice un trabajo nuevo, terminé ahora ese en trabajo. el boletín de, ¿cómo se llama? Las siglas de UNIFA. UNIFA. Bueno. Ahí están publicando, ¿no? Sí. Ahí Sí, está. me llega el correo, pues estoy asociado a esa lista de correos. El último trabajo que lo terminé hace una semana atrás y lo Unifagón, bueno, colgamos. de hecho los dueños somos nosotros. Ah, mira vos. Pero bueno, y Gandino Campo, ¿no? Que fue la sorpresa. un día. Sí, vos escribiste algo sobre la propulsión ovni. Sí, sí. Y Sí, yo después, escribí aventura cuántica, tenemos sí. mucho escrito ahí. Los últimos casos están. Que estás con el tema de la sangre, Exacto. la genética, estás Fue lo último que rastreando eso. encontramos. Lo encontramos porque tuve la suerte de poder llevarle estas chicas a mi médico. Mi médico, un tipo bárbaro, excelente profesional, es director de un sanatorio aquí en la provincia de Buenos Aires, es especialista en terapia intensiva, con un montón de especializaciones que hizo en Favaloro y en otros lugares de cardiología, de neuropsiquiatría, de endocrinología, o sea, es un tipo completo. Sí, preparado. Y tuve oportunidad de hablar con él no quiso nunca meterse en la investigación, pero me aceptó que yo le pudiese llevar a las... Bueno, eso es difícil, ¿no? Que un científico, un médico, Pero le digamos, hace un gusto. académico El gordo se- el gordo se me recontra súper se involucre, ¿no? Es muy es difícil. muy difícil. Por eso yo le pedí si él, porque directamente con algunos casos yo se la llevé, siendo ya, viste, amiga de él, todo, le digo, mira, gordo, mirame esta chica, digo, ¿qué te parece esto? Y voy y le muestro, de la piba le muestro el brazo, ¿no?
muestro el brazo, le digo, mira. Lo mira bien y me dice, es un hematoma de extracción. Ya. Le digo, y claro, la piba, viste, dice, sí, bueno, pero esto me apareció, yo no estaba durmiendo la siesta, me despierto de la siesta y yo me encuentro esto. Y no vi quién me lo hizo. Ahí empezó todo, le empecé a contar a mi médico, bueno, él ya medio me conocía, entonces no había ningún problema, pero no sabía en lo que estaba trabajando en ese momento. Entonces acepta que le lleve a la gente y empieza a hacer, bueno, primero las examina, por lógica. Las empezó a examinar, ellas iban todos los meses, hasta que tuvimos oportunidad, una de las chicas, no sé si lo leíste, Graciela, que va justo el 8 de noviembre había sido visitada, aparentemente también abducida, porque la hija va a tratar de buscarla y no la encuentra en la cama a la noche, o sea que había sido abducida, claro. La sacaron de la casa, ella nunca se enteró. Pero a mí me había venido esta chica ya desde hacía más o menos un mes con un montón de marcas que eran clásicas. Y recordaba ella, bueno, que tenía todas las marcas, que de golpe sentía que le sacudían las piernas, la casa con un montón de cosas extrañas, la hija que de golpe se despierta y ve al gris en la habitación de la madre en lugar de ver a la madre. Y todo esto de esta chica también empezó, esta chica Graciela, que es de Martínez, también empezó con, nos llegó porque la madre, estando a las 2:30, 3 de la tarde en la cocina, la agarran de atrás, la sostienen, la madre se corre, se asusta, se da vuelta y ve al gris. Eran las 3 de la tarde, o sea, pleno día, y el gris la agarra. O sea, un contacto físico con el ser. Físico el ser con la agarró, la tocó. El ser la agarró, la tocó. La mamá se asustó, por supuesto empezamos por ese lado nosotros, claro. Pero apenas empezamos el trabajo para investigar con la mamá, no era la mamá, nos damos cuenta que estaba todo claro. Con esta chica, con la hija. Bueno, el asunto con esta chica, yo la llevo a ver al médico el día 9 de noviembre. Ella el 8 a la noche había tenido todo este suceso y la ve mi médico al día siguiente, por suerte. Bueno, el médico se quedó loco, enseguida me mandó el informe, me llamó por teléfono. Había cambiado íntegra, ya venía de unos meses viéndola y como paciente, viste que el médico te conoce. Claro, sí, tiene tu historia clínica. Tiene tu historia clínica y sabe claro. cómo sos, sabe qué frecuencia cardíaca tenés, claro. Sabe si se tiene que asustar porque tenés esto más o esto menos, o porque te salió esto, la presión, sí. La temperatura del cuerpo, y cuando él la ve, se encuentra con que era otra persona. A mí me dice, mira, Liliana, era otra paciente. Me la cambiaste. Sí, no, estaba enloquecido sobre todo por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca fue lo que lo aniquiló al gordo. Porque me decía, Liliana, vos viste los elementos que tengo, vos sabés que tengo un estetoscopio de lo mejor. Sí, pero contame, ¿qué pasó? Dice, no, vos no sabés, no sentía los latidos, no tenía latidos. La frecuencia cardíaca se le había dado vuelta, totalmente. La encontró con un total desgaste, él le venía dando desde hacía bastante minerales. Cuando te veía estresado, te hacía, el gordo tenía costumbre de hacer unas recetas magistrales, donde ponía todo lo que vos necesitas, qué sé yo, viste, los minerales, ¿sí? Magnesio, calcio, vitamina, claro. Y de golpe, bueno, ahí si vos necesitabas un tranquilizante te lo ponía, si necesitabas un analgésico te lo ponía. O sea, él hacía ese tipo de recetas y con ella venía bastante bien desde hacía un tiempo con eso. Resulta ser que cuando la ve ese día, de lo que era el mes anterior a lo que era ese mes, había cambiado rotundamente. Se le faltaban minerales, la encontró con signos de anemia. Le manda a hacer, por supuesto, además de haberse puesto loco, que me mandó el informe, lo debe tener Eduardo acá, el informe del gordo.
que se enloqueció, me dice, niña, no me traigas más casos así porque no sé qué hacer. Me dice. Claro, me imagino debe escapar a todo su, No, pero sale su formación, ¿no? La verdad que sí. Sí, de el médico. caso, sí. La verdad que sí. Claro. El caso de él sí. Dice, yo no lo puedo comentar con ningún colega, me Claro. dijo. Y bueno, vos decime nada más y de la investigación me encargo yo. Claro. Vos pensás que pudo haber sido esto. Le manda a hacer los análisis y en los análisis le encuentra con baja de hematocrito, o sea, tenía anemia, sin hierro, sin calcio, sin magnesio, sin fósforo. Cuando le pregunto me dice, mirá, son todos elementos que hacen trabajar bien el corazón, y ella tenía el corazón Y trabajando que mal. teóricamente ella estaba tomando todo eso. Todo eso lo estaba tomando. Claro. Y además tomaba cartílago de tiburón que él mismo le había dado por una artrosis que ella tenía ya un poquito en la columna. Claro. Y le estaba dando de todo. Cuando vemos los análisis, los faltantes eran un montón. El gordo se tomó su tiempo, como que no me dijo enseguida, mirá, para mí es esto. No, estudió, buscó, pensó, miró, la siguió atendiendo a la otra chica Mari, siguió atendiendo a la otra chica Laura que nosotros le llevábamos. En Mari la encuentra así, más o menos en la misma época, porque en el mismo tiempo, tanto una como la otra, las tres en realidad habían sido visitadas, las tres que él veía. Y como las vio a las tres y encontró en las tres las marcas, que yo le dije, fíjate por favor, mirá vos las marcas y decime qué pueden ser. Las marcas, sí, como siempre, son las clásicas. Una marca detrás de la oreja, en la espalda, porque las chicas aparecieron con muchas en la espalda, las de las piernas, las dos, la de Laura también, en las piernas, la extracción de sangre. Que cuando el gris la sujetó, en ese momento... No, a la mamá no le hizo nada. No le hizo nada. A la madre no. A la madre es como que se ve que entró a la casa y no es la única persona, ya te digo, porque claro. La otra chica Mari que vive en Florida también lo vio subiendo por la escalera. Ahora, ¿qué debe haber sentido, no? Porque uno tiene la imagen de esos seres como que si fueran muy frágiles, ¿no? Pero aparentemente no lo son. No lo son. Aparentemente no. Nosotros decimos que tienen que ver más, son más como insectos, ¿no? Porque es lo primero que te dice el testigo. Cuando vos entrevistás a cualquiera de los testigos que hemos tenido nosotros y decís, bueno, pero ¿cómo es el ser? ¿A qué se parece? Te dice, mira, es un insecto grande. ¿Sí? Claro. Todos te dicen exactamente lo mismo. Y aparentemente son bastante fortongos. Sí, no son tan debiluchos como uno cree, ¿no? La imagen que tiene uno de un gris. Pero entiendo por todo lo que nosotros investigamos con estos casos y lo que pasa en la casa y que de golpe Mari, una de las chicas, después de haber tenido en la casa un apagón, unas huellas en el parque, que evidentemente estuvo claro. Ahí el aparato, le sacó agua de la pileta, eso fueron varias veces en la casa de esta otra chica. Porque tiene parque y entonces se puede ver. Bueno, ahí en el parque estaban las huellas. Nosotros fuimos, lo de las huellas fue el 24 de julio. Nosotros fuimos a la casa el 30 de septiembre. Todavía había remanente electromagnético en donde estaban las huellas. Sí. Y ella, cuando vino a verme, que vino... Habrá venido, fue el 27 que me cuenta de todo eso, habrá venido el 29, 2 días después a mi casa a verme. Y yo la reviso con el detector. Estaba cargada como una pila eléctrica. Además, curioso porque la hija de ella también ha tenido experiencias, ¿no? En la casa y no quiere dormir es una chica grande, sí, no quiere dormir con la luz apagada, una serie de cosas porque tiene miedo al ser que se le aparece. Ahí en el terror nocturno, ¿no? Exacto. De ahí viene la frase. Tendrá ¿no? Pesadillas, tal vez. En realidad la frase vino de un investigador italiano que decía que era el terror que viene cuando cae la noche. Esa era la frase, un poco se robó de ahí, digamos, ¿no? Pero es nosotros creemos que es tal cual la sintonía esa, ¿no? Pero ya te digo, no todos los casos son de noche. Claro. Sino que es bastante variado, pero de noche tienen la ventaja que nosotros somos cuando estamos más desprotegidos. Claro. Que aparte nosotros creemos que te paralizan de alguna manera con algún elemento eléctrico. Si a vos se te aplica ondas de muy baja frecuencia,
te paraliza o te debilita hasta te caes. Claro. Otra de las cosas es cómo está el lugar queda magnetizado y de golpe saltan los electrodomésticos, se hacen bolsa o se encienden solos los televisores y vos decís, ¿qué pasó? De golpe estaban durmiendo Claro. y se escucha un televisor funcionando y ¿qué pudo haber pasado? En las casas de estas mujeres encontramos muchas de esas cosas. También es curioso. No es nuevo en el fenómeno Claro. ovni eso. No, el Claro. efecto de M. En cuanto se Sí, el prototipo es común. cuando se detienen los automóviles, se para el motor, Tal las cual, luces, tal ¿no? cual, apagones. Apagones. Bueno, en la casa de Mari, del 27 de julio de 2009, fue un apagón en la casa, 27, 21, 24 fue un apagón en la casa, que todo el mundo, bueno, a las 9:30 de la noche, cenaron, todo el mundo se fue a dormir. Desde ese momento empezaron todos, durante 15 días más o menos, a estar con una condición de ansiedad terrible que nadie entendía, toda la familia, son 4, padre, la madre, 2 hijos, con una ansiedad terrible. Todos aparecieron con ronchas y alergias, hasta en el padre, que aparecieron ronchas como herpes en las piernas. Mari, que aparece no solamente con la alergia, sino que aparece con la vena muy inflada, y eso lo vi yo, y el derrame de extracción en el brazo, me parece que los dos tenía Mari. La cantidad de glóbulos blancos. La cantidad de glóbulos blancos, porque nosotros antes, como siempre pensamos que esto tenía que ver con un elemento genético. Lo que pasa es que es muy difícil para unas personas como nosotros llegar a hacer un análisis, a ver si hay compatibilidad. Si la en gente... el 91, 92, me acuerdo que un 24 de junio, que es el Día del Ovnílogo Mundial, nos juntamos en Recoleta con un montonazo de amigos y estaba Gilda Moura. Gilda Moura es una de las mejores investigadoras del mundo, brasileña, tiene consultorio en San Pablo, en Londres, en Nueva York. Venía a hacerle una hipnosis a John Mack, que es el pope más grande del tema de la abducción en el mundo. Era. Ah, sí, sí. Y casualmente hablábamos con Gilda y nosotros le exponíamos en aquella época ya el tema, bueno, que nosotros investigamos el tema de la sangre, que esto, que lo otro, y ella me decía que estaban investigando el tema del componente genético de la persona, o sea, analizaban el código genético de la persona. Nosotros era imposible por un tema de falta de medios. Me acuerdo que con un psiquiatra de Rosario, el doctor Berlanda, también ufólogo, nos decía que ellos estaban haciendo unos análisis para ver si había un compuesto que se llama DMT, dimetiltriptofán, sí. Porque cuando una persona alucina, o sea, crea ese compuesto químico que se elimina por la orina, ¿viste? Cuando preguntamos lo que salía cada análisis era... Sí, nosotros apenas podíamos llegar a hacer un recuento de glóbulos blancos. Claro, que es barato. Que era barato, siempre lo fue. Y te digo que con los casos, sí, lo que podíamos hacer en ese momento, hace 20 años atrás, era hacerle sacar sangre a la persona en serio, ver el recuento de glóbulos blancos, y siempre había una cantidad bastante interesante más de glóbulos blancos. Cuando hay infección, 11.000, 12.000, claro, ya cuando hay... Y eso se daba en todas las personas. Se daba en las personas. Lo mismo que la aparición de alergias. Sí. Personas que no eran alérgicas y de una Exacto. primera empiezan a ser alérgicas. Bueno, ya eso para nosotros era una expectativa muy importante. Pero después, con estos últimos casos que pude llevarle al médico y con lo que el médico encontró con estas chicas, sobre todo el agotamiento, el terrible cansancio físico, la anemia de inmediato, de un día para el otro, el descontrol del físico, porque la persona cambia completamente y después se recupera. Entonces el médico hace cosa de unos 7 meses más o menos, me manda un mail y me dice, mirá, para mí, lo puso así grandote el gordo, le cortan el ciclo de Krebs. ¿A gordo? ¿Qué es el ciclo de Krebs? Yo, ¿viste? Claro. Me dice, es el ciclo de la respiración celular, que se convierte la ingesta, el ciclo del ácido cítrico el ciclo de la ingesta, que se convierte en sus
elementos primarios y pasa en la mitocondria, hace una especie de rueda, un elemento se va convirtiendo en el otro, hasta que forman lo que se llama ATP, adenosina trifosfato, que es energía química, lo que te da el motor para caminar, para vivir, Claro. para hablar, y oxígeno. O sea que es el oxígeno que tienen dentro las células. Y me dejó con eso. Entonces no me quedó más remedio que ponerme a investigar yo. Me pasé 7, 8 meses investigando lo que era el ciclo de Krebs y buscando qué podía hacer. Encontré unas cuantas cosas, por suerte. Una, lo que era el ciclo de Krebs. Es el ciclo de la respiración celular, y si esta gente en ese momento te corta la respiración celular, evidentemente algo están haciendo dentro de la célula por Claro. algún motivo especial. Empiezo a estudiar también sobre eso, la célula, por supuesto el ADN. Bueno, el ADN en realidad es la única forma de vida en toda la Tierra, única. Todos tenemos el mismo tipo de ADN y somos muy parecidos, tanto plantas, animales, insectos, bacterias y nosotros. Y lo que encontré también es que en nuestro medio, en nuestro mundo, todo lo que nosotros ingerimos, absolutamente todo, tiene que tener la misma cualidad en su parte más ínfima. En el átomo, todo tiene que tener hasta el mismo spin. Porque si no, te morís. O sea, de la carne, los vegetales. Todo, exactamente. Y descubro, encuentro, viste, meta, pegarle a ver qué encontraba, que los aminoácidos en nuestro planeta son levógiros, giran el spin que hacen los elementos a la izquierda. Y en otros lugares de la galaxia lo que encontraron es que trabajan al revés, hacia la derecha. O sea que también algo tenía que ver con eso. Si estos seres no son de acá, por supuesto que no parecen ser de acá, que vienen de otro lugar, y se meten con nuestras células, bueno, a lo mejor ellos necesitan en ese momento un spin diferente para que la persona pueda por lo menos acceder al experimento que ellos quieren hacer. Después, cuando me pongo a revisar un poco más, todo esto pasaba en la mitocondria. Y la mitocondria es justamente donde recibe un ADN especial, que no es como la doble hélice que está en los núcleos de cualquier célula, sino que es una cadena, pero cerrada, que tiene nada más que 37 genes, y que son específicos porque es el ADN que se va heredando de la madre a la prole. El padre no lo hereda al hijo. Claro, claro. El padre toma el de su propia madre y la madre le da el suyo al hijo, porque lo que más tiene de mitocondrias es justamente el óvulo. Claro. Y eso era una condición sine qua non, es decir, estos seres deben tener, por lo tanto, una compatibilidad bastante interesante con nosotros, justamente porque toman el ADN mitocondrial. Y el ADN mitocondrial se utiliza para ver el parentesco de individuos enteros, o sea, dentro de poblaciones enteras. Somos todos parientes de golpe, ¿no? Por el ADN mitocondrial. Esta gente que yo estoy investigando, evidentemente también son todos parientes por el ADN mitocondrial. Y estos tipos están buscando específicamente eso, porque cortan... Y ahí puede entrar la teoría de... el híbrido. El híbrido o visitantes del futuro. También, pero yo creo en el híbrido. ¿Por qué te digo esto? Porque en todos nuestros casos lo que hemos encontrado es que las mujeres pierden embarazos a los 3 meses. Y esto no es de ahora, o sea, mi investigación se basa más que nada en que esto viene sucediendo desde hace milenios. Y me puse a investigar en los genios, los duendes, los íncubos, los súcubos, y encontré unas cosas bastante interesantes si lo lees. ¿Ah, sí? Inclusive una bula Uno papá... tiene la idea dentro de la ufología que los grises, digamos, aparecieron en una época... En el 86, sí. Claro. No, viene ¿no? desde... No.
En realidad Jacques Vallée, un investigador francés que empezó a trabajar básicamente en los años 60, habla que el fenómeno ha sido siempre el mismo a lo largo de la historia, pero ha ido mutando de acuerdo a la tecnología. Claro, en el pasaporte Magonia, ¿no? Pasaporte Magonia. Claro. Ese es el ejemplo típico, ¿no? Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es lo siguiente, bueno, ¿para qué hacen todo este tipo de cosas? Porque nosotros también lo preguntamos. Liliana tiene un poco la idea de ser híbrido, ¿no? Una especie de mezcla entre una raza y... Para mejorar ambas, una cosa así. Mira, la verdad que no lo sé. Yo expuse alguna de mis hipótesis, porque el feto dura nada más que 3 meses en el vientre de la madre. Una de las hipótesis es, sí, un híbrido, pero que necesita nada más que 3 meses, porque más de 3 meses no puede vivir dentro del vientre. Claro. Pero también puede ser 3 meses de gestación y nada más, y no los 9 que tiene el bebé humano. Puede ser que ese híbrido se utilice como una raza diferente a las dos que lo crean, pero también puede tener que ver con que sean compatibles ellos con nosotros y ese híbrido lo utilicen para trasplante de órganos, células madres, ¿entendés? Cualquier Claro. cosa. Hay otro... O sea, ¿cuáles pueden ser las expectativas? Infinidad, si vos lo mirás. Yo recuerdo en el libro de Hawkins o algún artículo de David Jacobs que hablaban de que después se le enseñaba a las madres sus hijos híbridos. Yo no tengo mostraba. ningún caso. Ahora nosotros acá no lo tenemos. No, yo, ni uno. Pero recordás, ¿no? Que Sí, inclusive creo que en la película está también. está. La película Nosotros no tenemos ningún caso así. El caso de Bratomas. El caso de Bratomas. Nosotros no tenemos ningún caso así. Inclusive yo comento el caso de la familia Franco, porque lo venimos siguiendo siempre. La nuera de él tuvo un embarazo entre la primera hija que ya llevaba creo que 4 años sin tener chicos, no queda embarazada y a los 3 meses pierde el feto en la casa de él, acá en Devoto. Ella estaba viviendo ahí, en la casa de él, justo, en la casa del visitado. No. Pierde el feto y el feto va a ella y la suegra y no había nada. O sea, como les pasó a todas, perdió sangre y Claro, pero no hay nada, es solo sangre. tal cual. Hay un- Y después de ese, no, espera que le cuento el otro, porque cuando Dale. van a hacer la otra nena, la tercera hija, después nace su segunda hija, bien. Al año siguiente, enseguida queda embarazada, ni al año quedó embarazada. Se llevan 13 meses las chicas, así que ponele que quedó embarazada a los 4 meses de haber parido la segunda hija, bueno, queda embarazada. Esto sí te lo digo porque inclusive yo vi la vimos los dos, la psicografía, y hablamos con la médica, con la ginecóloga que la atendió. El útero lo tenía dividido al medio, útero bicornio con un tabique. Había un feto que se estaba desarrollando, que se movía, y había una masa, como si fueran 2 fetos en 2 estados diferentes de evolución. Yo fui al hospital, hablé. Y llegamos a la casa del abuelo de esta chica. de la Sí, llegamos a las 8:30 de la Damián. mañana, habían tenido los visitantes a eso de las 6 de la mañana, estaba todavía toda la sangre en la cama, una escena bastante fuerte. fuerte. Pero yo te decía, no es la única teoría esto del híbrido, ¿no? O lo que quieran hacer. Hay un investigador en Trenquelau que se llama Ugo Ruggieri, muy buen investigador, que él se especializa básicamente en otra vertiente del fenómeno ovni, que es la mutilación de ganado. Se puede discutir si tiene que ver con los ovnis, si no tiene que ver con los ovnis, vamos a dejar esa cuestión de lado. Pero Hugo tiene el mejor estudio que se ha hecho sobre vacas mutiladas es de él, ¿no? Y él tiene la teoría, y a mí me resulta bastante interesante también, además de la del híbrido, que es que esta gente está usando ya sea los experimentos con humanos como con animales para lograr la inmunización, para poder estar acá. Eso es mucho más terrorífico. O sea, para respirar nuestro aire, Exacto. Claro, porque ellos no ven que para- nosotros respiramos porque estamos saludables, todo bueno. Ellos, Claro. la idea de Hugo es que ellos quieren tener el mismo estatus. Claro, para ser inmune a las bacterias, ese tipo de cosas. Exactamente. Es una Sí, teoría sí, interesante, lo interesante, Es No es se que- puede dejar de considerar. No, y vos sabés que es muy interesante esto también, por eso también yo no Más solamente adelante, ¿no? adhiero también a la misma teoría, se puede mezclar todo.
porque la mitocondria humana es muy parecida, y el ADN mitocondrial es muy parecido al ADN de las bacterias libres. Para los científicos en algún momento parece que hubo una endosimbiosis entre las bacterias y el humano, y el ADN nuestro mitocondrial, que es diferente al ADN común. O sea que si nosotros también tenemos ese tipo de ADN que tiene que ver con las bacterias, porque es igual, y ellos de alguna manera pueden estar buscando una fórmula de adaptación e inmunología, Claro. también tendrían Las que ir vacas al son muy ADN compatibles con mitocondrial. nosotros, por Las eso vacas son muy vacunas, compatibles. Y por otro lado, lo que pude observar, gracias a que en un momento también, justo en julio, y en la misma época que tuvimos acá todas las chicas visitadas, en Martínez, hubo también en la misma época mutilación de ganado. O sea, visitaron a las mujeres, le sacaron sangre, hicieron todo este tipo de experimentación con la familia, porque al final fue toda la familia, y de la misma manera habían encontrado vacas mutiladas en el campo. Entonces yo hago la relación también en ese sentido. Ahora, esto me hace pensar, si estos seres vienen haciendo estas cosas hace mucho tiempo, tal vez miles de años, tal vez, quiere decir que todavía no lo han logrado. Por Si eso lo le siguen pongo haciendo en la invasores actualidad. silenciosos. Y eso es lo que Yo, tenemos que Al. preguntarle a ellos. Claro. Yo escribí O sea, bajo el título de invasores silenciosos, porque creo que esto se viene haciendo de manera muy lenta, por lo que yo te decía al principio. Si a nosotros nos modifican demasiado, de movida, no les servimos para nada y nos matan. Nosotros somos sus donantes. Yo me puse en esa tesitura con respecto a ellos. No nos pueden modificar de movida, nos vienen modificando desde hace milenios, porque es la única manera que tienen, tal vez, de poder lograr lo que ellos quieren, que puede ser el híbrido, que puede tener que ver el híbrido con su propia inmunología, con sus propios órganos, con una raza que los suplante en algún momento o que les dé algo a ellos. Pero si vos lo haces de inmediato, si el cambio a un humano, genéticamente, porque lo que descubrí, la cantidad de enfermedades que hay por los cambios en el ADN mitocondrial debido a la falta de respiración celular, porque está todo ligado a la respiración celular. Para colmo hay varios complejos, hay 5 complejos dentro del mismo ciclo de Krebs, se le llama fosforilación oxidativa. Las enfermedades de fosforilación oxidativa son terribles: ceguera, sordera, epilepsia, problemas renales, diabetes, son todos problemas metabólicos. Y hay una cosa bastante interesante, y no se lo vi a ninguno, que es, son unas formas de atrofia ocular. Los párpados caídos que no pueden abrirse, la fatiga crónica, no pueden caminar. Ya con la edad, si no aparecen en el término de los bebés, que son gravísimas, aparecen en la gente después de los 20 años, y dice que son tremendas porque empezás a tener una fatiga crónica, no podés caminar, no podés moverte. O sea, es como que cada vez te vas haciendo, digamos, más paralítico. Y yo no lo encontré eso en la gente, a pesar de tener todo eso y de tener también la fatiga crónica, de tener la anemia. Y bueno, vos ves que de un día para el otro salieron. Vos no te olvides del caso de los de Capilla. Los de Capilla tenemos. Los 2 casos de Capilla. Los 2 casos de Capilla tenemos los 2 con epilepsia. El Vivero y Jorgito, que están los 2, que después de los encuentros quedaron. Los 2 con O sea, epilepsia. en Capilla hay casos también de adopciones de ese tipo de seres. Pero los Sí. casos fueron bueno. Pues generalmente a Capilla se lo asocia con otro tipo de seres, ¿no? Sí, porque Capilla no no podés quiere hablar dar a de entender, grises. porque los grises son malos. En Ya no Capilla dijo la la cosa gente es de muy Capilla. especial. Ah, Ellos ¿sí? creen que son visitados por seres divinos. Angélico, Tal ¿no? cual. Ese Si tipo de vos cosas. hablas de grises en Capilla, no, porque esos son malignos, son seres No pueden demoníacos. venir acá. ¿Cómo van a estar en Capilla? Claro. No, el caso de Marita, ella, bueno, el episodio de la abducción de ella es raro, ¿no? Porque en No, realidad no me tampoco convence, recuerda. a mí no me Ella había convence. tenido un ser en su vivero, un ser gelatinoso. Bueno, a partir de esa experiencia, ella dice que tuvo una experiencia de abducción. La cosa es que empezó a perder minerales
y hoy no sé si está viva. No sé si está viva. La última Estaba noticia que en estaba silla grave. de ruedas, estaba muy mal. Le tuvieron que dar litio por la Gran Depresión que ella tenía. Es algo que yo en el nuevo trabajito mío lo puse justamente, ¿no? Como los faltantes. Y el Claro. caso de Jorgito, lo mismo, pero él tuvo sus problemas de visitas de dormitorio acá en Buenos Aires, después se fue a vivir a Capilla del Monte. Pero Vos sabés a que- la señora lo ve cuando lo raptan, Sí. lo dice, ¿no? Ah, ¿sí? Pero bueno. Y se lo llevaban, ¿eh? No era cosa que pasaba todo en el dormitorio, se lo llevaban.